Así que vamos a ver hoy día y vamos a hablar del periodo del fin del periodo parlamentario y el principio del periodo presidencial. Bueno, es una etapa compleja de la historia de Chile, ¿ah? Estamos ya hablando de... Profe, Dígame. dijo la Yarela Mendieta Ujú. que no se va a poder conectar porque ella se va a tener que comprar un teléfono nuevo ya que su hijo le rompió el de ella. Oh, bueno, y después ahí me contacta por WhatsApp, no hay Ya, problema. Y que dile ella que, mañana se va a conectar. bueno, bueno, ya, bueno, de ahí conversamos eso, no hay problema. Y ella está escuchando por teléfono la Ah, clase. bueno, qué bueno. Saludos. Mire, salúdalo. Sí, sí, no hay problema. Hola, Sí. profesor, Hola, pero hola. se me quebró el teléfono. Bueno, sí, sí, no hay problema. No se lo preocupe, todo en este ambiente, todo es flexible, así que tranquilito, no se me tensionen frente a lo que está ocurriendo. Yo acepto todo y soy muy flexible en ¿Estoy todo lo que está escuchando la ocurriendo. clase? Sí, sé que está escuchando, así que un saludo así como radial. Un saludo para todos. Ya. Vamos a ver, lo voy a invitar a ir a principios del siglo XX, al 1900, en el Chile del 1900, prácticamente a principios del siglo XX, y vamos a ir avanzando en el tiempo, pero específicamente nos vamos a ir al 1925, ahí va a venir un periodo tenso en la historia de Chile, pero que va a generar dividendos y cambios constantes en nuestra política. Entonces vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a ir primero por el lado económico, cómo era el Chile en la economía a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, y después lo vamos a ir al plano político. Eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy, y que muchas, bueno, por eso es importante historia, porque muchos de los hechos que hemos vivido en el pasado se vuelven a repetir en el presente. Y de ahí justo vamos a ir enlazando lo que yo acabo de mencionar. Bueno, vamos a ir al plano económico primero. En Chile, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el mineral productivo más importante que tenía Chile era el salitre. El salitre lo denominaban el oro blanco. Chile ganó mucho, mucho dinero producto de esta riqueza mineral. Hoy en día nuestra riqueza mineral es el cobre, pero en el pasado lo fue el salitre. Y hago la primera pregunta. ¿Alguien sabe para qué servía el salitre? ¿Alguien sabe para qué servía el salitre? ¿Por qué? Porque Chile vendió mucho salitre. ¿Han El escuchado? Felipe, ¿Sí? no, me confundí con otra cosa. ¿Para ¿No qué es para servía? el carbón? No. No, no es para carbón. El salitre es blanco. Lo venden en los sectores de jardinería. ¿Para Sí, parafina? sí, sí. No. Para las plantas, Ay, espérese, se me Sí, olvidó. ahí va, dale. ¿Para las plantas, algo así o no? Es un fertilizante, muy bien. Ah, ya, Es un ya. fertilizante, pero específicamente el salitre se utilizaba como un elemento para hacer explosivos prácticamente, como un elemento de pólvora. Mm, Entonces, Ah, sí, sí. si estamos pensando en el tiempo que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ya? Recuerde que la Primera Guerra Mundial comienza en 1914. Entonces, frente a eso, los países ricos, los países desarrollados, los países más poderosos, los países europeos, empezaron a comprarlos a Chile salitre, porque se estaban preparando, este periodo de la paz armada, se estaban preparando para la probable guerra. Entonces Chile empezó a vender, se empezó a enriquecer de este producto que, repito, es un fertilizante, sirve para las plantas, hoy día se utiliza para El eso. mejor comprador fue Alemania, ¿no? Eh, Alemania, sí, sí, todos los países que participaron en la guerra, pero después Alemania va a hacer algo importante que al final va a perjudicar a Chile. Y por ahí Sí. vamos avanzando. Bueno, fue la guerra del Pacífico, cuando Chile lucha contra Bolivia, contra Perú. Recuerden que en esta guerra, recuerden a Arturo Prat, que bien se llama Guerra del Pacífico, pero curiosamente las guerras no se llevaron a cabo, bueno, Hubieron guerra en el mar, pero hay otras que no. la mayoría de las batallas son en tierra y no en mar. Ahí eso es lo que quería explicar Sí, prácticamente. igual nomás le dicen la guerra del Pacífico. Exacto. Y el nombre que debiese llamarse esa guerra, no, más bien debiese ser Guerra del Salitre, porque en el fondo los países estaban peleando por este mineral, por el oro blanco. Ese es el motivo prácticamente de la guerra. Bueno, Chile, recuerden que ganó esta guerra, Chile se apoderó del sector de Antofagasta, que era de Bolivia, ya recuerden que Bolivia salía al mar, y con esta guerra nosotros nos quedamos con este territorio. Arica era de Perú, y nos quedamos con Arica, con este territorio. Pero miren lo curioso y quizás lo cuestionable, lo malo de Chile, porque bien, ganamos la guerra, pero el que va a administrar esta riqueza no son los chilenos. Curiosamente, los que van a administrar y los dueños de estas mineras
son ingleses, en su mayoría. Ahí de hecho aparece uno, que es John Thomas Nord, y Nord se le llama el rey del salitre, porque este tipo era prácticamente un dios en el norte, dueño de las salitreras. Entonces, hoy en día, fíjese que hoy día, bueno, Chile administra el cobre, pero gran parte de las mineras que existen en Chile tampoco son dueños chilenos. Muchas veces son transnacionales, son empresas externas. El litio, miren, el litio, que es el mineral del futuro, el litio el que se hace la batería de los celulares, la batería de los notebooks, las baterías de los coches, de los automóviles también. Chile es uno de los principales países productores, pero curiosamente también lo vendemos así en bruto. De hecho, rentamos un territorio gigante para los chinos, para que ellos saquen este producto. Pero, ¿qué debiese haber hecho Chile? Mejor armar los productos acá. Por ejemplo, nosotros hacer las baterías de los notebooks, de los celulares, y se las Pasa lo mismo pasa. con el cobre. Pero el cobre, Chile aprendió, porque de ahí voy a hablar del salitre un poco de cuando te muere el salitre, y el cobre nos dio el salitre le dio una enseñanza con el cobre y dijeron, o bien pensamos, tengamos cuidado porque si el salitre murió, nos puede pasar lo mismo con el cobre. Cuando un país es monoproductor significa que produce un solo producto, y si un país tiene su base conformada como un país monoproductor, cuando muere ese producto, o ese producto tiene escasez, o ese producto, mejor dicho, empieza a decaer, empieza a perder potencialidad, su valor va a empezar a bajar. Po. Y si baja su valor, la economía se viene abajo. Y eso pasó con Chile cuando murió el salitre. Po. Entonces, de hecho, Chile una vez estuvo un poco asustado porque las cañerías se hacen de cobre por lo general, la que transporta el agua, etcétera. Pero cuando empezó a aparecer el PVC, estas de plástico, Chile se asustó y dijeron, oye, tengamos cuidado porque lo van a reemplazar y va a pasar lo mismo que con el salitre, que puede haber otro más barato y puede morir. Pues. Entonces, ese es un punto. Bueno, importante está que Chile aprendió de ese ejemplo, Chile empezó a diversificar, empezó a hacer ciencia con el cobre. Ahora que estamos con el COVID, por ejemplo, el cobre es un excelente repelente para el tema del no contagio por el COVID. O sea, por ejemplo, los hospitales podrían hacerse perfectamente los pasamanos, hacerlos de cobre, ya, y hay menos posibilidades de infección porque este mineral mata a los bichos o elimina a los bichos, es menos posible o menos factible del contagio. Entonces ya están haciendo pinturas con cobre. O sea, la pintura, por ejemplo, yo voy a pintar blanco, pero lo mezclo con cobre y pinta igual blanco, pero tiene cobre y al tocar las paredes no me voy a contagiar. Sí, así. Entonces, ya se han hecho calcetines de cobre, ropa interior de cobre. Es decir, Chile empezó a buscar ciencia y con la ciencia descubrió muchas cosas de propiedades que tiene el cobre infinitas, incluso con el cabello, la caída del cabello, con el color del cabello, con peinetas de cobre, tiene muchas propiedades que son bastante buenas. Bueno, pero yo le decía que Chile ganó la guerra, pero Chile, bueno, ganó sobre todo en el impuesto que dejan las empresas. Pero miren el gráfico que aparece en pantalla. Allí aparece la recaudación tributaria en exportación de salitre, es decir, lo que ganó Chile, sobre todo en esos años, en el final. Y Chile ganó bastante riqueza producto del salitre. Eso nos permitió hacer obras públicas, las líneas férreas. Ya recuerden que Chile prácticamente tenía un tejido, una red de norte a sur prácticamente con líneas férreas. El Ferronor, esta línea de tren, han visto por acá en La Serena, por Islón, conectaba por todo lo que es de aquí, de La Serena. Llega hasta Almirante La Torre. Almirante La Torre, había otra línea que había por el Valle de Elqui, que siempre han querido reactivar, al igual que la de Islón, que quieren que cruce después La de Dislón la reactivaron un día. Sí, Se sí, dieron un paseo. siempre han estado con la intención de volverla a activar. De hecho, cambiaron algunos durmientes, etcétera, pero no sé si será tan rentable, pero turísticamente, bueno, no, yo pienso que es rentable porque le podría dar movilidad a la gente de los pueblos vendiendo sus productos, y aparte que turísticamente sería muy bonito. Pero son proyectos que siempre han estado congelados, ¿ah? Por si acaso. Pero vamos a la materia aquí y vemos cómo prácticamente Chile ganó, pero ganó en base a, yo le dije, los ingleses son los que se quedaron con el salitre, curiosamente, y Chile simplemente se quedaba con lo que es el impuesto que pagaban por sacar estos productos. Pero ahí está otro error de Chile, porque Chile incluso algunas mineras le decían, no, ¿sabes que ustedes me han pagado? No, esta vez no me paguen. Entonces no fue como claro. Siempre dicen que no es bueno mirar la historia desde el futuro, mirar hacia el pasado no es fácil
uno puede cuestionar y decir, mucha que son tontos, que la embarraron, por así decirlo, con términos chilenos, pero no hay que tanto mirar desde la mirada del futuro hacia el pasado, y quizá ese Chile nuevo que está ganando tanto dinero, ¿para qué no es necesario? No le cobremos nada esta vez, era quizás más amigable en el trato, pero repito, no es quizás bueno mirar el historiador y si no es que mirar del futuro al pasado, así como así, cuestionarlo, así como así, porque son otras mentalidades. Bueno, ¿alguien sabe cómo le pagaban a la gente en el norte, los que trabajaban en la salitrera? ¿Cómo le pagaban? ¿El dinero cómo es? Le ¿Con daban alimento? como ficha, algo así, Exacto. que eran como ficha. Esas son las fichas, los que aparecen en pantalla. Sí, eso, con eso le pagaban. Con eso le pagaban a los mineros, pero miren el negocio redondo del patrón, el dueño de la salitrera, muy, muy astuto el hombre, le pagaba con ficha, y la ficha solamente era canjeable en la pulpería se le llama el negocio, y el negocio era del mismo patrón. Entonces el trabajador no podía ir con esa ficha a comprar a otro negocio, a otra pulpería, porque no era canjeable allí, tenía que ir a la que era del patrón. Entonces el patrón recuperaba nuevamente el dinero, por así decirlo. Y no solamente habían fichas, bueno, dinero a través de fichas, también habían otras salitreras, eran simplemente le daba un cartón o un papel, ya yo le digo, David Mendieta, toma 10.000 O a pesos. veces le daban como le pagaban con una hoja de papel y ponían así como un número y eso con eso tenían que ir a comprar. Y Y si pasaba, ellos iban a otro lado, como que después fue como una cosa rara que tuvieron cuando ellos se dieron cuenta de que ahí donde estaban ellos perdiendo ¿cómo se les puede decir? ¿el Em, valor qué? el valor que ellos estaban trabajando. Ya, ya, pero también el tema que yo le decía, por eso vamos que el David Mendieta le pagaron con un papel, así como dices tú. Y la señora le lavó el jeans a David Mendieta y perdió la información que estaba allí. El vale por 10.000 pesos se pierde y perdió nomás David Mendieta. Aquí no hay posibilidades. Eso es lo que ocurría en ese entonces. Las pagas eran malas, por si acaso. Muchos iban con la intención de ser millonarios en este Chile salitrero, pero la situación, el trabajo, incluso el patrón castigaba al obrero, ¿ah? Lo amarraba a un cepo, lo amarraba a un palo, y en el desierto la condición climática, para aquellos haitianos que están conectados, en el desierto la condición climática es muy extrema, porque en el día hace mucha calor, es muy intenso, pero en las noches es un frío horrendo. Entonces imagínate estar amarrado a un palo, castigado por el patrón, el trato era sumamente indigno. Bueno, y no solamente trabajaban los hombres en el norte mismo, también los niños tenían que trabajar. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál es la razón por la cual los niños debían trabajar a temprana edad? ¿Por qué creen que trabajaban los niños? Porque no habían estudio. Ya, no estudiaban, bien, sí, otra. No, es que era porque como le pagaban así o sea, yo por lo que yo creo, no por lo que yo sé, ¿Mm? pero era porque como no había tanto sustento económico en esos tiempos, a lo mejor también los papás los mandaban a trabajar ya por el tipo de dinero que por hijo, uno antes por comprar por comida por familia, igual antes era menos dinero y aparte de la forma en que los pagaban por algo, yo creo que algo así hacían trabajar a los niños, Sí, bueno, un tema, igual por la educación. el tema es por la necesidad misma, pero también Sí. el niño de acá, el niño de esta generación, o sea, dejaba de ser niño a más temprana edad. El papá ya lo llevaba a trabajar como que ya aprendiera el oficio, ya que se hiciera hombre, por así decirlo. Ya no lo ven como un niño, ya lo ven ya como una persona, un aprendiz más. Y la condición que ya hablábamos recién, que la condición de vida es extrema, pues, entonces necesitas también ayudar con el alimento mismo, porque las pagas son muy malas, pues, son muy bajas. Bueno, el niño, ¿qué hacía el niño? Bueno, una de ellas, ¿en qué se trabajaban los niños? Trabajaban como lonchero. El lonchero era el niño que le llevaba la comida al que estaba trabajando, le llevaba una bolsita con pancito de algún alimento, porque el trabajador, mire lo que voy a mencionar, no tiene un horario fijo como ahora, no están las leyes reglamentadas, pues entonces como no estaban las leyes, el pobre trabajador tenía que estar trabajando a pleno sol, machucando piedra, golpeando piedra, y no hay un tiempo de descanso tampoco, entonces ahí llegaba el lonchero y le llevaba su comidita al niñito. Está el herramientero, que es el niño que está entregando la herramienta al trabajador, mejorando la herramienta en caso que se rompa, le pase algo. Otros niños trabajaban, me adelanté acá, otros niños trabajaban como los matasapos.
que eran los matasapos, porque el salitre, recuerden que es un polvito blanco, ¿ya? Como la sal es muy parecida. Entonces, como el salitre cuando está en un espacio, cuando se empieza a copiar, ¿alguien tiene prendido el micrófono, chiquillo? Lo voy a hacer. Pati, ¿tienes tú prendido el...? Ahí sí. Repito, entonces, cuando se acopia el salitre, muchas veces se empieza a cristalizar, se empieza a transformar como en piedra, se empieza a endurecer. Entonces el niño tenía que, el matasapo, era el que tenía que empezar a moler, a machucar estas piedras que se cristalizaban para que quedaran como polvito nuevamente. Aparece el cuarteador y el chavetero, ya que ayudaba a trasladar el caliche, ya echaban el salitre en las mulas, en las carretas para que se lo llevaran. Y los niños también trabajaban en la crianza de animales. La mujer en la época del salitre, la mujer en qué trabajaba, la mujer, bueno, en las zonas mineras, por lo general la prostitución es un tema fuerte también, sobre todo en la zona norte, trabajaban en ese oficio, pero también la mujer trabajaba como cantinera, ya como partera, nodriza, tejedora, modista y criadora de animales. De hecho, aquí yo les puse un texto de una niña que recuerda y dice lo siguiente, dice, yo tengo 76 años, mi mamá trabajaba como pensionista, había que a las 5 de la mañana ir a la pulpería a comprar el pan, porque la gente tomaba el desayuno a las 6, a las 6:30 tenían que partir a la pampa. Y el almuerzo era la base. Bueno, el punto es que aquí a las 5 de la mañana ya estaban en pie. Fíjense, y el horario es bastante extenso, trabajando en el norte, yo digo lo extremo que es. Bueno, y aquí trabajaban entonces en la cantina, donde iban a alimentarse, a beber también. Recuerden que el consumo de alcohol también es uno de los temas complejos también en la época del salitre, y en las zonas minerales, ¿ya? La bajada del minero, ¿no han escuchado la bajada del minero? La cuestión social, otro tema complejo, otro término. ¿Y a qué se refiere la cuestión social? Otro término que es y se refiere a las problemáticas que tenía la sociedad en ese entonces. ¿Qué problemáticas tenía la sociedad en ese entonces? Tenía problemáticas, por ejemplo, bueno, hablamos de las malas pagas, pero sobre todo que no eran como la calidad de vida es muy mala, no había agua, ya las viviendas no eran tan eran incómodas, vivían, bueno, había mucha pobreza en ese entonces. Bueno, y el trabajador y el obrero empezó ya todo un movimiento obrero, empezó a hacer sus demandas por sus malas condiciones de vida, las malas pagas, los accidentes, había muchos accidentes de trabajo, y aquí no hay leyes, pues no hay reglas, entonces el que perdió un brazo por poner una dinamita, perdió el brazo nomás, aquí no hay un seguro de por medio, nada de esas cosas, no existía nada, entonces el puesto y la vida era mucho más extrema, mucho más triste, fuerte. Y yo les mencioné que los productos de esta cuestión social, por las malas condiciones de vivienda, por las malas condiciones de vida, los obreros van a empezar a organizarse, y van a empezar a tener voz cada vez más, y van a después empezar a tener participación política, va a aparecer Recabarren, va a empezar a organizar un poco este grupo que estaba un poco abandonado, por así decirlo. Pero bueno, van a haber muchas huelgas, muchos obreros se van a empezar a organizar, pero quizás la más recordada o más fuerte o la más trágica es la de 1907, que es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que no queda con claridad la cantidad de muertos. Unos hablan de 500, otros hablan de 2000, e incluso hay cifras que hablan de 3000 personas fallecidas. ¿Qué ocurrió? Bueno, aquí en la Senada tenemos un monumento a la Escuela Santa María de Iquique, a las personas que fallecieron. Está ubicado en la carretera donde está la rotonda de la avenida de Aguirre. Allí hay una plaza que, si no me equivoco, se llama Plaza España. Al frente de la Copec, allí hay un monumento de lata negro. Ese monumento es a la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Y qué pasó allí? Los obreros bajaron, por todos los problemas que yo les mencioné, bajan a la Escuela Santa María de Iquique y se van a empezar a juntar todo ahí, van con niños, ya van con sus señoras, y van a llegar las fuerzas militares y y esto es lo más triste, van a disparar, van a matar mujeres, niños, no se va a salvar nadie aquí, van a morir trabajadores. Bueno, unos hablan de 500 a 2000 personas, como bien repito. Hicieron un estudio hace tiempo, me acuerdo haber leído en la prensa cuando desenterraron y contaron cuántos cadáveres habían, para ver cuántas es la cifra exacta. Me recuerdo que no era tan así como 2000 como mencionan en algunos textos, pero era una cifra más baja. Pero bueno, algunos hablan de esa cifra que yo les mencioné. Bueno, en el periódico, si no me equivoco, era de 500 a 1000, algo por ahí era.
Bueno, otra pregunta. ¿Por qué muere el salitre? ¿Alguien sabe por qué murió el salitre? ¿Alguien sabe por qué le pasó el salitre? Porque el Por salitre... mucha explotación. No es eso. ¿Alguien sabe por qué murió el salitre? ¿Por malas negociaciones? No. Bueno, el salitre resulta, recién alguien, tú habías mencionado, ay, nos quedan 10 minutos, tan rápido pasó. Eh, los alemanes crearon un salitre sintético, entonces un salitre artificial, mucho más barato que el nuestro. Entonces, después de que terminara la Primera Guerra Mundial, todos van a empezar a comprar el salitre de Alemania y el chileno va a empezar a decaer. Y aquí justo lo vamos a ir acelerando. Resulta, y lo vamos a ir al plano político. Aparece este hombre acá en 1920, que es el León de Trapacá, Arturo Alessandri, que va a ser el presidente en 1920. Este hombre que aparece acá, y este es lo que yo les mencionaba, esta es la historia de Chile, las etapas de la historia de Chile, y aquí estamos hablando del fin del periodo parlamentario, y con este hombre va a comenzar otro periodo que es la República Presidencial. ¿Ya? Entonces está justo en este límite entre ambas partes. ¿Quién es este hombre? Este hombre va a ser el presidente, le llaman el León de Tarapacá por sus discursos apasionados, por su demagogia, y utiliza en su campaña presidencial esa canción El Cielito Lindo, sí, ay, ay, cante, no llores. Él fue el primero en utilizar una canción como campaña presidencial, le fue bastante bien, y le fue bastante bien porque, por ejemplo, Luis Barros Borgoño se concentraba en su discurso con un grupo selecto nomás de personas, en cambio él se empezó a hacer más masivos los discursos, el viajar por todo Chile, y sobre todo porque va a incorporar en su discurso a sectores que estaban abandonados, como la clase media, como los obreros. Entonces eso lo va a hacer importante Arturo Alessandri. Tiene un discurso sentimental, con emociones, va a empezar a hablar de la mujer, del sufragio de la mujer recuerden que va a votar recién en 1949, las presidenciales, y va a hablar de los estudiantes, de los obreros, o sea, va a empezar a prácticamente a hablar sus discursos de grupos que no estaban considerados en la política de ese entonces. Pero su gobierno se va a encontrar con las problemáticas que había en ese entonces del periodo parlamentario, que son los vicios del parlamentarismo. ¿Y qué son los vicios del parlamentarismo? Que, por ejemplo, el presidente en ese entonces perdió el poder, el parlamento tenía mucho más poder, no le dejaban gobernar tranquilo al presidente. Por ejemplo, el presidente mandaba un proyecto de ley y el parlamento discutía, y a veces lo hacían así a propósito y nunca tenía un fin en la discusión y nunca llegaban a aprobarse las cosas. Entonces el presidente no lo dejaban gobernar, aparte que a los ministros que tenía, hay otro término que son la rotativa ministerial, que sacaban constantemente a los ministros los interpelaban, habían acusaciones constitucionales contra los ministros y los sacaban. Entonces la política en ese entonces era muy cruel, no dejaban gobernar tranquilo al presidente y el presidente no tenía poder prácticamente. Entonces, ¿qué sucedió? Como él se vio atado de mano, él dijo lo siguiente: ok, como no puedo hacer nada, se empezó a acercar a los militares, y se va a empezar a hacer más amigo de los militares, y los militares en cierta forma van a empezar a participar en la política y van a ayudar en cierta forma al presidente, pero igual va a tener después su encontrones con este grupo armado. ¿Y qué sucede? Bueno, resulta que en el Congreso, este grupo parlamentario que no dejaban gobernar tranquilo al presidente, ellos iban a hacer la dieta parlamentaria, es decir, ellos mismos iban a hacer una legislación para pagarse los mismos políticos, los del Congreso, y los militares asistieron a este Congreso y empezaron a pegar y golpear. Esto ocurre el 2 y 3 de septiembre de 1924. Empiezan a golpear con los sables en el Congreso, empiezan a golpear porque están cansados de lo que está, de la injusticia. Incluso para los mismos militares le habían reajustado su sueldo, incluso no le estaban pagando su sueldo, y frente a eso, frente a esa dieta parlamentaria, es decir, que estaban negociando para pagarse ellos mismos, empezaron a hacer sonar los sables. Y frente a eso, y frente a esa presión, el Parlamento de inmediato va a hacer aprobar algunas leyes que el presidente quería aprobar hace mucho tiempo, que estaban en el Congreso, y llevaban 10 años congelados en el Congreso en estas discusiones internas que yo les mencionaba, y de inmediato de la noche a la mañana se aprobaron, por ejemplo, los contratos de trabajo, organizaciones sindicales, accidente de trabajo, seguro obrero obligatorio, derecho a huelga, jornada laboral de 8 horas, limitación. Es decir, prácticamente todo se hizo mucho más rápido, sin querer queriendo, fue todo, pero en base a la fuerza. Pero aparecen entonces estas constantes que son los militares, los golpes militares van a ser muy comunes en ese entonces. De hecho, va a haber una presión para que el presidente, bueno, se va a aprobar las leyes sociales que yo les mencioné, pero los militares van a presionar al presidente Alessandri para que disuelva el Congreso. Y ante tal presión, el presidente Alessandri dice: ¿saben qué? Yo renuncio, me voy, yo renuncio a mi cargo. Los mismos militares deniegan, no quieren aceptar
su retiro y que le dan como una especie de permiso para que él parta al exilio a Europa. Pero este es un golpe de Estado. Y sin embargo, después viene otro golpe de Estado, asume el poder una nueva junta militar dirigida por Luis Altamirano, el 11 de septiembre de 1924, se produce otro golpe y disuelve el Congreso. Miren cómo era ese periodo súper inestable. Y miren lo que ocurre después. El 23 de enero de 1925 se produce otro golpe de Estado a cargo de Carlos Ibáñez, que es la foto que aparece allí, que después va a ser presidente, y destituye a la Junta Militar y entrega posteriormente el gobierno a Alessandri, que ya está de vuelta de Europa, y por 7 meses va a gobernar él mediante decretos, porque recuerden que no hay Congreso, se van a aprovechar un poco de esta circunstancia y no van a aceptar la reapertura del Congreso, y eso va a posibilitar crear una nueva constitución, la constitución de 1925, que va a permitir terminar el periodo parlamentario y comenzar un nuevo periodo, que es el periodo presidencial. Aparte de eso, está la misión Kemmerer, que es un grupo extranjero que va a asesorar al presidente para que crea y va después en el tema económico mejorar la administración económica, y con eso se creó el Banco Central. Y se creó esta constitución, pues, la constitución de 1925. ¿Por qué son importantes las constituciones? Porque ahí están las reglas, están las leyes. De hecho, ahora en 25 de septiembre tenemos un plebiscito acá en Chile. La gente va a ir a aprobar por si quiere aceptar o rechazar o no aprobar, me refiero, la constitución. Y aquí, curiosamente, como recuerden que no había congreso y nada por el estilo, el presidente va a hacer este plebiscito, pero la gente se va a abstener, no va a ir a votar, y solamente fue a votar un 62%, porque la gente quería una asamblea constituyente, es decir, que el pueblo tuviese una participación mucho más activa en esto. Y el presidente dijo, no voy a hacer, porque ¿saben qué? Si yo la hago, va a ser mucho desorden, prefiero que la haga un grupo no más cerrado, no más un grupo pequeño. Y por eso fue la abstención tan grande. ¿Qué se aprueba en esta Constitución? Leyes periódicas, permanentes, excepto la de presupuesto, 6 años del periodo presidencial, separación de la Iglesia y Estado, Estado unitario, gobierno republicano, los deberes del Estado, igualdad, libertades de derecho. Y entonces el presidente recupera el poder, incluso recuerden que yo les mencionaba recién de que a la rotativa ministerial que sacaban y sacaban, interpelaban ministros, aquí ya se va a poner un poco más orden a esto, y sin embargo va a ser los ministros se van a mantener en el cargo hasta que el presidente los removiese, si con esto se pone fin a la interpelación ministerial. Hoy en día nosotros tenemos igual interpelación ministerial, acusaciones constitucionales. De hecho, en este periodo, en 2 años, llevamos 9 interpelaciones, curiosamente. Me voy a acelerar porque me quedan 2 minutos. Y vimos recién Ibáñez, y la sombra de Ibáñez no va a dejar gobernar al presidente. El presidente finalmente dice, ¿saben qué? Yo me retiro de esto, porque no lo dejaba gobernar el ministro. Cada vez que él quería aprobar una ley, necesitaba la firma del ministro y no se la daban, por lo tanto, se aburrió de esto. Renunció al cargo. Aparece Emiliano Figueroa, ¿a quién le va a pasar lo mismo? La sombra de Carlos Ibáñez, el ministro que estaba, este ministro de guerra, tampoco lo deja gobernar tranquilo, incluso su hermano se va a tener que ir del gobierno, y frente a eso dice, ya, ¿sabe qué? Me retiro. Y queda, se postula, se hace nuevamente una elección presidencial, se presenta un único candidato que es Carlos Ibáñez del Campo, y él va a ser el próximo gobernante de Chile. Va con una idea de crear un Chile nuevo, un Chile más moderno, aplica todo un plan de finanzas, como crear la Contraloría General, crear los Carabineros de Chile, pero sin embargo va a aplicar medidas represivas, va a declarar ilegal el Partido Comunista, y su gobierno se va a afectar. ¿Por qué? Por el tema económico, porque va a empezar una crisis económica en Estados Unidos que va a repercutir en todo el mundo en 1929, va a afectar a su gobierno, y sobre todo él, porque él empezó como a mejorar, hizo un plan de finanzas estatales, ya empezó a mejorar la economía, por así decirlo, a poner orden, creando esta Contraloría General de la República, y frente a eso, los países ven con buenos ojos eso, y dicen, ok, le vamos a dar préstamo a usted para que vaya creando este Chile nuevo, pero no sabíamos que iba a venir esta crisis económica gigantesca que ocurrió en Estados Unidos, y frente a esta crisis, este endeudamiento que llegó a Chile, la muerte del Salitre que hablábamos recién, el presidente finalmente se va a encontrar con una serie de protestas que finalmente el presidente va a huir hacia Argentina. Ahí aparece, por ejemplo, aparece un gaucho ahí, y el presidente huyendo, arrancando hacia Argentina, porque la economía estaba pésima, el desempleo era gigantesco. Miren, ahí en 1929 había 91.000 trabajadores, en 1931 había 31.000 trabajadores, bajó considerablemente.
Y después de esto viene un periodo de anarquía. En 2 años, perdón, van a haber 5 presidentes. Imagínense, en 2 años, 5 presidentes, que es un periodo bastante inestable de ese Chile, que prácticamente los va a dejar con cierta inestabilidad en este periodo de anarquía. Tenemos a Juan Esteban Montero, la República Socialista, los 12 días, los 100 días de Carlos Dávila, y es decir, hasta que finalmente va a haber otra elección y va a volver a salir como presidente Arturo Alessandri.